Ok, chicos, buenas tardes para todos. Iniciamos entonces ya la clase número 11 de este periodo. Recordándoles que ya para el periodo quedan entonces, pues, terminada esta semana, 2 semanitas. Los periodos están conformados de 13 semanas, entonces estamos ya pegados de 2 semanas nomás. Reiterarles entonces los compromisos que tienen pendientes. Hasta el momento, pues, de la guía 1 solo fue un compromiso, que era la última actividad de esa guía. La sustentación que aún la deben algunos estudiantes, esa la vamos a recuperar dentro de 8 días con un cuestionario que vamos a hacer. Obviamente, pues ya no sobre 5, sino sobre 3. Sofía Duque. Ese cuestionario se hace debido a que en la parte académica nos están solicitando realizar una prueba de periodo, pero pues yo no lo voy a hacer como prueba, sino que voy a hacer una especie de cuestionario en la misma clase. Listo. Bueno. Y de la guía 2 apenas llevamos una actividad que fue la que se dejó la semana pasada. Entonces recuerden que son entregables 2 actividades las que llevamos hasta el momento, la de la guía 1 y la que dejé la semana pasada de la guía 2. Y la de que vamos a dejar, unas preguntitas que vamos a dejar el día de hoy. Con eso estaríamos cerrando entonces lo de actividades de este periodo, con la de hoy, la de hace 8 días y la actividad 3 de la guía 1. Esas serían pues los entregables. De sustentación, entonces recuerde que la nota de sustentación de la guía 1 la vamos a recuperar con el cuestionario, los que deben pues esa nota, con una nota de 3 para dentro de 8 días. Los que no deben pues esa nota, pues igual resuelven el cuestionario que es de la guía número 2, que ese es para la sustentación de esta guía, que lo vamos a hacer de esa manera de cuestionario. ¿Hay alguna pregunta antes de iniciar? Bueno, aquí, Profe, dígame. yo le puedo enviar la actividad por el WhatsApp, que por el correo no le llegó. Es que a veces por el correo estoy teniendo dificultades, entonces yo les he insistido mucho a ustedes, envíenmela por WhatsApp, que por ahí no me presenta dificultades, que el correo a veces rebota. Entonces, si tienes Bueno, opción, profe, gracias. me la envía por WhatsApp, listo. Bueno, chicos, antes de empezar, vamos a recordar unos aspecticos sobre la temperatura. Cuando yo caliento un cuerpo y miro a través de un microscopio, si pudiera ver las moléculas, vamos a ver, por ejemplo, que en el estado sólido esas moléculas están muy pegadas. Y en la medida que la temperatura aumenta, ¿qué es lo que sucede con esas moléculas? Se separan. Bueno, ellas se van separando, pero antes de separarse y convertirse en estado líquido, eso lo vimos por ahí el año pasado, antes de separarse y convertirse en el líquido, ellas sufren un fenómeno. ¿Qué es lo que sucede con ellas? Profe, ¿no era de que tienen como unos lacitos y se van disolviendo? Ellos tienen sí unos enlaces, eso es lo que sucede en los fenómenos de cambio de fase, cuando pasa de sólido a líquido. Pero antes de eso, por ejemplo, cuando yo le empiezo a agregar a esto calor aquí, ¿qué empieza a suceder con esas moléculas que están muy quietas? Se empiezan a mover. Se empiezan a mover. Resulta que el movimiento de las moléculas está asociado con la temperatura. Es decir, que la temperatura no es otra cosa más que la medición del movimiento de las moléculas. Es decir, la temperatura lo que me está diciendo es qué tan activas están esas moléculas. Si yo añado calor, estas moléculas empiezan a vibrar y a bailar, empiezan como a hacer un bailecito, como moverse para un lado y para otro. ¿Qué es lo que sucede a medida que aumenta la temperatura? Pues ese baile cada vez es más agitado, hasta que llega un punto, ahí lo que decía la compañerita, no recuerdo el nombre, quién fue el que dijo lo de los enlaces, hasta que llega un punto en que el movimiento es tan grande que estos enlaces se empiezan a romper y es donde pasa el estado líquido. ¿Ya? Pero todo se debe al movimiento. Es decir, que el calor no es otra cosa más que movimiento de moléculas. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso está relacionado con lo que estamos viendo, con transferencia de calor. Vamos a suponer que yo tengo un metal que tiene las moléculas muy calientes. ¿Qué significa muy calientes? ¿Que están quietas o están moviéndose? Que mantienen en constante movimiento. Que tienen bastante movimiento. Por ejemplo, el hierro a 300 grados. Vamos a suponer que esto es hierro a 300 grados. A 300 grados estas moléculas están en una recocha horrible.
está mejor dicho en una fiesta. Y resulta que yo a ese hierro caliente que tiene esas moléculas en tremenda recocha, pongo y le pongo otra lámina de hierro, pero ese sí está frío, las moléculas están quietecitas. ¿Qué pasa después de un tiempo? Profe, Dígame. obviamente la de arriba se va a calentar por transferencia, algo así, ¿no? Se va a calentar por transferencia. Y entonces, ¿qué empieza a suceder con esas moléculas del hierro que está frío? Profe, empiezan a moverse también. Empiezan a moverse también. ¿Quién me habló? Claire Barreto, profe. Kleiber. Entonces empiezan a moverse. Excelente. Resulta que ellas están aquí en una fiesta y llegaron estas que están como todas apagadas, están como todas, que están como ahí, que como que una rumba, ¿qué es lo que estará sucediendo ahí? Entonces como que al pegarse, pues ellas como que se empiezan a entonar con esa rumba y empiezan su movimiento, empiezan a bailar y después de un rato, el movimiento de estas moléculas va a ser igual al movimiento de esas moléculas. ¿Qué significa que el movimiento de estas moléculas sea igual al movimiento de estas moléculas? En términos de temperatura. Pero me podía repetir que casi no escuché, se me entrecortó. ¿Qué significa? Que después de un tiempo, el movimiento de estas moléculas que estaban antes calientes sea igual al mismo movimiento de arriba, en términos de temperatura. Profe, que la de arriba elevó su temperatura, ¿no? La arriba le da su temperatura, pero después de un tiempo, ¿cómo es la temperatura de estos dos? ¿La misma o diferente? Es la Profe, misma. La la misma. ¿Quién dijo por allá primero? Escuché la voz de una mujer. Yo, profe. Valeria Chaparro. Y Julieta. Valeria Chaparro. Muy bien las dos. Exactamente, después de un tiempo, al equilibrar el movimiento, podemos decir que las temperaturas de ambos metales son exactamente iguales. Ahí hubo una transferencia de calor. Esa transferencia de calor se debe a qué cosa. Entonces, ¿quién es el que juega el papel ahí cuando hay transferencia de calor? ¿Qué es lo que sucede? Profe, ¿no sería una conducción? Ahí sería una conducción, pero ¿qué sucede a nivel molecular? Profe, contacto, ¿no? ¿Cómo? Profe, que la que no tiene calor hace contacto con la que tiene calor y eso le hace que transfieran el calor a la otra, ¿no, profe? ¿Y qué sucede con las moléculas? Profe, se mueven, ¿no? Se empiezan a mover. Listo. Entonces, cuando hay una conducción, lo que hay es simplemente una transferencia de movimiento. Es como cuando usted está haciendo fila para entrar al estadio y le da por la bobada de quedarse quieto. ¿Qué pasa con los de atrás? ¿Qué hacen los de atrás con usted? Pues Se moverse, quedan quietos. profe. Empujar. Lo empujan, ¿cierto? Le empiezan a empujar. Vean, muévase, hermano, que la fila se está moviendo. Las moléculas, el movimiento de las otras moléculas empieza a generar más movimiento. Eso es lo que sucede cuando hay transferencia de calor. Simplemente estamos hablando de movimiento de moléculas. Voy aquí a mostrarles. Es lo que les estaba diciendo. Entonces aquí tenemos la siguiente situación, una estufa. No sé si están viendo la pantalla, ¿se ve? Sí, profe. Bien. Entonces tenemos una estufa a la que le pusieron una olla. Esa olla tendrá algún contenido y empieza a calentar. Entonces le pusieron aquí un microscopio al contacto entre el metal de la estufa y el metal de la olla. Entonces lo que les está explicando, qué sucede después de un largo tiempo. Entonces ahí la estufa está calentando. Recuerden que calentar significa que las moléculas están activas. ¿Sí ven lo que sucedió ahí? Sí, profe. Y después de un rato, ¿qué pasa con el movimiento de ambas? Profe, es igual. Es completamente igual. Entonces ahí en ese punto ya podríamos decir que la temperatura de ambos metales, el de la estufa y de la olla, es Igual. igual. Es decir, que la estufa calentó la olla. Y mire que sucedió rapidísimo. ¿Sí lo notaron? Se demoró como 3 o 4 segundos. Ahora vamos a mirar esa misma transferencia, pero aquí en el mango de la olla.
Algunos mangos son de madera, otros son de teflón. Los que tienen ollas en la casa, algunos son negritos, esos teflón, y los hacen de esos materiales precisamente por una cosa. Vamos a ver si más adelante me responden por qué los hacen. Ahí estamos mirando el metal de la olla caliente. Y ya ahí la madera está un poquito más caliente. Entonces me van a decir, el movimiento de las moléculas gris es igual al movimiento de las moléculas rojas. No, profe. No, No, profe. Profe. ¿Qué es la diferencia? Profe, las marrones son más lentas y las grises son un poquito Ajá. más rápidas. ¿Qué significará eso? Profe, Profe, que las marrones tienen que no están igual de menos calientes. temperatura Ajá, y que la tiene gris menos, tiene más temperatura. la gris tiene más temperatura. Mire que aquí, por ejemplo, en el metal con metal, casi que el movimiento era similar. O sea, después de un rato, pongámoslo aquí más adelantadito. Si miran que el movimiento es muy similar. sí, profe. Metal con metal, movimiento de las moléculas es muy similar, pero cuando es metal con madera o con teflón, que algunas ollas no son de madera, sino que son de teflón el mango, el movimiento es completamente diferente. ¿Por qué será? Profe, pues para Porque la cuando calienta madera la para que no no... queme con el mango. Entonces le hacen de un material que la transferencia pues no sea tan igual para uno no quemarse al agarrar la olla. Esa era la respuesta. ¿Quién me habló? María Isabel Monsalve. Muy bien. Marisol Monsalve. María Isabel. Ah, Isabel. María Isabel. Perdón. Exactamente. Resulta que hay una propiedad en los sólidos que se llama calor específico. No sé si han escuchado ese término. El calor específico es la capacidad que tiene un material de absorber calor. Por ejemplo, los metales tienen una capacidad muy bajita. ¿Qué significa bajita? Es decir, que calientan con nada. Por ejemplo, usted coge una puntilla y la pone en la estufa y en un momentico ya se pone el rojo vivo, porque tiene una capacidad muy pequeña, es decir, que se calienta de una manera rápida. Mientras que materiales como la madera, el caucho, el teflón, son materiales que tienen una capacidad calórica muy alta. Eso que permite que por más temperatura que yo ponga, ¿qué va a pasar con la temperatura de ese material? no va a aumentar tanto como lo haría un metal. Exactamente, no va a aumentar tan rápido como lo haría un metal. Entonces, ese principio es por el cual estos materiales de estos mangos los tienen que hacer diferentes al de la olla. Listo. Entonces de ahí surgen unas preguntitas. ¿A qué se debe el movimiento de las moléculas que se da en la olla? ¿Quién genera ese movimiento? El calor. El calor, El calor de la estufa, muy bien. Y pregunta número 2. ¿Por qué es más lento en el mango que en el metal? Profe, la conducción Pero pues el de material calor son distintos. porque tiene menos transferencia de calor. Ah, no, porque Tiene tiene menos menos transferencia de calor. ¿Cómo? calórica. ¿Tiene menos qué? Profe, porque tiene más resistencia calórica, entonces resiste más calor, por lo tanto se calienta Eso. menos. Tiene más resistencia calórica. Eso se llama calor específico. Tiene más calor específico a la resistencia al calor. Es decir, la madera y el caucho tienen una resistencia o un calor específico mucho más alto. Esas dos preguntitas hay que resolverlas. Ellas están en la guía en la página número 11. ¿Listo? Entonces ahí está pues la primera tareita de hoy. Esas dos preguntitas. Página 11. Muy bien. Vamos entonces por acá en la actividad 3. Por aquí. Listo. Vamos a mirar entonces este video. Aquí está primero el audio. Para desarrollar el experimento se requieren los siguientes elementos: un beaker,
un mechero, trípode, rejilla metálica, papel en tiras, agua. Procedimiento. En compañía del profesor realiza el montaje utilizando el beaker, el mechero, el trípode, la rejilla metálica, el agua. Llena el beaker con agua hasta la mitad y deposita los trozos de papel. Enciende el mechero. Pasados unos minutos, observa lo que sucede con los trozos de papel. Bueno, entonces ahí vimos un fenómeno que se da cuando caliento líquidos y gases, mientras que el de metales se llama conducción. ¿Cómo es que se llama el de los líquidos y gases? El de los fluidos. Convección. Convección. Entonces ahí estamos viendo cuando hay calor, transferencia de calor por convección. ¿Qué sucedió con los papelitos después de un rato? Obviamente, pues, sin tener en cuenta que el agua se tiñó por el color de los papeles, pero además de eso, ¿qué sucedió con los papelitos? Empezaron a Se rebotar y a bajaron. chocar entre sí. Empezaron a moverse y a chocar. Dígame. Hundieron y empezaron Ajá, a, profe, que estaba- ¿Cómo? Uno se solo. hundieron y empezaron a profe, dar que vueltas. va- Empezaron a dar vueltas, bueno, exactamente. Mire que empezó a haber un movimiento. ¿A qué se deberá ese movimiento? Al punto de ebullición. Al calor. Al calor. Al calor. ¿Qué hace el calor?
¿Qué está haciendo el Movimiento, calor ahí? profe. ¿Movimiento de qué cosa? Mueve las moléculas. El entonces, movimiento de puede Vale. mover moléculas. el papelito. Las moléculas, por ahí lo dijo una chica. ¿Quién habló? El papel Valentina. sensible a este movimiento. El profe, yo también lo dije. Bueno, Valentín, ¿y quién? Carlos David. Y Tobar, Carlos David, ¿qué? Tobar Muñoz. Carlos David Tobar, muy bien. Exacto, entonces hay un movimiento Profe, pero molecular. ¿Qué iba a decir algo? profe, que el papel es como que más frágil, porque cuando el metal se calentaba no se podía ver el movimiento, mientras que con el Obvio. papel sí se podía ver el movimiento desde lejos. Exactamente, sí, pues con el metal habría que ver pues, las moléculas a través de un microscopio para poder presenciar ese movimiento molecular. Aquí el papel, al ser livianito, pues me va a permitir presenciar, no es ver directamente, sino que las moléculas, pues como golpean tantas veces, están tan chocantes, entonces empiezan a mover esos papelitos. Entonces ahí estamos viendo cómo se genera el calor por convección en fluidos, que empieza a moverse como de manera circular. No sé si notaron que los papelitos daban como vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí lo notaron? Sí, profe. Bueno, eso se da cuando se calienta un fluido. A eso es lo que se llama corrientes de convección. Bueno, hay unas preguntitas para responder, están en la guía en la página 12. Esa hay que responderlas ahí en la guía. Esa sería la segunda tandita de preguntas. ¿Qué sucede con los trozos de papel al calentarse? ¿Y a qué se debe este fenómeno? Por ahí no lo respondieron. ¿A qué se mueve qué cosa? Las moléculas. Las moléculas. Muy bien. Bueno, entonces hablemos ya de corrientes de convección. Entonces miremos que en los líquidos, que era lo que estábamos viendo ahí, se dan esas corrientes. Por lo general, cuando yo caliento una olla, una sopa, un agua que esté calentando, la parte más caliente de esa agua, ¿dónde quedaría? Abajo. En la parte de abajo, que es donde ¿Y por está qué? recibiendo el fuego. Exacto, donde está ardiendo está la parte más caliente. Por lo general, y es donde está la temperatura, digamos que así, altísima. Entonces, ¿qué sucede? Las moléculas se empiezan a mover y empiezan a generar esas corrientes. Vieron que los papelitos se movían como en forma de círculos. Empiezan a moverse de esta manera. Las moléculas más calientes suben y como el agua de aquí arriba está un poquito más fría, no estoy diciendo que esté fría, sino que está un poquito más fría en relación con el fondo, estas moléculas se empiezan a enfriar. Entonces, al enfriarse, ellas se dirigen de nuevo a donde está el agua más turbulenta, es decir, donde hay más temperatura, y vuelve otra vez sube, o sea que se la pasan en dos procesos, calentando, enfriando, calentando, enfriando, calentando, enfriando, y por eso es que vemos ese movimiento. Ese movimiento molecular se le conoce como corriente de convección, sea solamente en los fluidos, es decir, en líquidos y gas. Eso no lo vamos a ver en un metal simplemente lo que se da es una conducción, es decir, que las moléculas se mueven y transfieren el movimiento a las otras. En cambio, en los fluidos, en los líquidos y los gases, lo que empieza a suceder es unas corrientes de convección. Estas corrientes pasan de la parte más caliente, la parte más alta, se enfría y luego vuelve y retorna, y ese movimiento permanece durante todo el proceso. ¿Sí está claro? Sí, profe. Señor. Bueno, ¿dónde presenciamos nosotros eso en los gases? En el clima. Resulta que el clima, el aire caliente, el aire frío que nosotros a veces sentimos con el cambio del clima, es precisamente un proceso por corrientes de convección. De hecho, la misma atmósfera, que no salió, el mismo planeta tiene constantes cambios de temperatura. Hay zonas más cálidas, aquí están indicadas como en naranja, por lo general en los trópicos es donde están las zonas más cálidas, y zonas más frías, haciendo que las corrientes de agua y las corrientes de aire fluyan. Por eso es que se dan las mareas, por eso es que se dan los movimientos de agua. A escala más pequeña, por ejemplo, si estamos en la playa, ¿alguna vez han ido a la playa alguno? Sí. Sí, profe. ¿Cómo es la playa a pleno mediodía? ¿Bochornosa o muy fría? Bochornosa, profe. Es un calor infernal, ¿cierto? Resulta que Sí, profe. ese calor no es gratuito. ¿Qué es lo que se calienta allá al lado de la playa? El mar. Exactamente, el mar se está calentando. De hecho, el mar y el aire, ambas cosas se están calentando.
Ahí lo que está sucediendo es un calor por radiación, el calor por radiación calienta el aire y el agua y ese aire empieza a circular hacia tierra, es decir, viaja desde el agua hacia la tierra. Por eso es que de día la brisa del mar es una brisa bochornosa, o sea, es como pegajosa, es una brisa cálida, porque el calor está viajando en este sentido, hacia la tierra. Luego, ¿qué sucede con ese aire? Ese aire sube a la atmósfera. ¿Qué pasará allá arriba en la atmósfera a una altura bien alta? Se enfría. Se enfría de nuevo. Allá se enfría, ese aire caliente vuelve y cae, ese aire frío vuelve y cae, el sol lo vuelve a calentar y empieza ese círculo, ese ciclo que se llama el calor de convención durante el día. Y por eso es que la brisa marina en el día es una brisa cálida. ¿Sí quedó claro? Dígame. Sí, profe. Profe, hace rato estaba hablando yo con el micrófono apagado y era Sí. porque le estaba diciendo que la pantalla a mí, si está compartiendo pantalla no me avanza, profe. Se quedó en la misma del video, profe. Ah, bueno, pero ahí sí ya es cuestión de internet. De todas maneras, más tardecito miras el video, pues si tienes oportunidad. Que ahí ya pues con la velocidad del internet, yo ahí sí no Sí, te señor. puedo hacer. Listo. Bueno. Entonces, listo, entonces sabemos que en el día entonces se da esa brisa cálida, es precisamente por eso, porque la corriente está en este sentido. Aquí la flechita roja está indicando que el aire está caliente, sube por acá, se enfría, vuelve y baja frío y el sol lo vuelve a calentar aquí al nivel del mar. En la noche se da un proceso totalmente inverso. ¿Quién me explica el proceso de la noche? Profe, Pues, que está caliente y pasa a ser frío, así mutuamente, ¿no? Está caliente y pasa a ser frío. Resulta que en la noche resulta que el sol ha calentado el mar durante 12 horas. Esta agua queda, no sé si alguien se ha metido al mar despuesito de las 6 de la tarde, que el agua todavía se siente un poquito calientica. El agua queda caliente, inclusive no en el mar, en una piscina. No sé si se han experimentado que cuando está haciendo mucho sol en una piscina, aún en la noche se siente un poquito calientica, pues iniciando la noche. Ese calor que quedó almacenado el agua sube por efecto del viento, se enfría y ahí ya es al revés, baja frío hacia la montaña y por eso es que en la noche la brisa es fría. Por eso es que la mamá le dice cuando está haciendo mucho viento, vea, póngase saco que le va a caer sereno. A ese, al que le llaman pues de manera coloquial sereno, no es otra cosa que el aire frío que está bajando desde la atmósfera hacia la tierra, es decir que ahí ya el proceso es inverso. En vez del aire caliente, Pero ya dígame. en la noche no hay calor, no hay nada de calor, entonces siempre, en todo momento es frío. Pero en todo momento es frío y se debe a esa corriente a que el agua está cálida. Por ejemplo, si en la Tierra no hubiera océanos, no habría viento en la noche. A eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, el movimiento de los vientos se da es gracias a que existen los océanos. El océano está caliente, ese aire caliente sube a la atmósfera y como está circulando, entonces la misma atmósfera se encarga de soplarlo hacia abajo de la Tierra como aire frío. ¿Listo? Pero Sí, o sea que las una olas del pregunta. mar se causan es por el calor del mar. No, las olas del mar se causan por varios fenómenos, el viento y por las mareas causadas por la luna. Ahí sí es la gravedad la que recoge y mueve el mar y pues por eso se producen las olas del mar. Profe, Dígame. entonces por eso también se podría decir que causa, ¿cómo se llama? Que baje la marea. La marea es la gravedad de la luna la que hace que el mar se recoja o se suba. Esa es la gravedad de la luna. Hay veces que la luna está más cerquita a la Tierra, o sea, sobre todo en luna llena, entonces en luna llena lo que hace es que el mar se siente atraído hacia la luna. Y cuando ya la luna es cuarto menguante o cuarto creciente, el mar se recoge. Entonces, eso es lo que producen las mareas, la luna, no como tal el viento, sino la luna. ¿Listo? Aquí estamos explicando es por qué se dan los vientos. Los vientos se dan es precisamente por eso, porque hay aire en circulación, aire caliente que circula hacia la atmósfera y luego baja en forma fría. ¿Clara la diferencia entre el día y la noche? Sí, profe. Sí, profe, una cosa, es que eso yo ya lo hice antes, pues yo lo hice por aparte, yo no sé si es que yo lo hice en la guía pasada creyendo que era esta guía o qué.
Pero esto, o sea, yo todo esto ya lo he visto desde la misma página que usted lo está haciendo, que usted siempre nos deja el link. Sí, Entonces pero yo estoy confundida si yo de ya lo la vi. guía pasada no traía esto. Por eso estoy confundida si yo lo El- hice, pero fue esta guía o sea, si Pues me confundí. esta guía es esta, pues simplemente la guía 2, la que mandé este periodo. La guía anterior fue otra diferente. Ay, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el día y la noche? Que en el día el calor baja y en la noche el calor sube. Profe, No, en ambos casos el calor baja. Lo que pasa es que en el día, ¿hacia dónde se mueve el calor? Hacia el Miren mar. aquí. No, miren aquí la figurita. Hacia la tierra, Hacia la Tierra. El calor se mueve hacia la Tierra y sube hacia la atmósfera. Mientras que en la noche, ¿qué es lo que sucede? sube hacia la atmósfera y el frío Y el baja frío hacia baja. la tierra. Por eso es que en el día el clima es caluroso y en la noche hace un poquito más de frío. ¿Hay alguna relación entre esta y esta? Entre el movimiento de una olla y el clima. Sí, profe. Sí, Sí. ambas tienen ¿Cierto que hay relación? ¿En qué se relaciona? ¿Cuál es el parecido? Que los dos En su- suben para encontrar, pues como para enfriarse. Ajá. En los dos hay movimiento de moléculas. Hay un Y movimiento después vuelven circular. a una rota. Eso, hay una rotación porque ahí lo que está sucediendo es que la parte más cálida sube hacia la parte más fría y luego el ciclo vuelve a comenzar. Es decir, hay un movimiento molecular desde la parte más cálida hasta la parte más fría. Y a ese movimiento se le llama corriente de convección, que por eso se dan los vientos en el día y la noche. ¿Listo, chicos? Bueno, esto es tema de otra parte. Bueno, entonces dejamos ahí. Recuerden entonces, la tareita para esta semana son estas dos preguntas. Preguntas de la página 11 y preguntas de la página 12, que es sobre las corrientes de convección. ¿Listo? Página 11 y página 12 de la guía. profe, Dígame. ¿usted me podría decir si ya me revisó la actividad de la semana pasada para ver si se la mandé o estoy equivocado? Por interno, esas preguntas personales por interno, compañerito. Listo, me escribes ahí. Profe, Yo ¿cuál es te la digo otra sí, sí o sí no. La otra actividad la puse la semana pasada. Esa es de la página, ya le voy a decir. Esa misma guía, la guía 2, la de la semana pasada fue las preguntitas de la página 9 y la página y una tablita que hay que llenar de la página 6. ¿Listo? Entonces de la guía 2 son esas dos actividades, página 6 y 9 y lo de hoy que es página 11 y 12. ¿Quedó claro? Listo, chicos. Bueno, si no hay nada más que decir, dejamos entonces así.